le dice al que está a tu lado, por favor dime la hora. Y cuando llega a su casa, su viejito le pregunta ¿en dónde fue la enseñanza? Y así le dice Josefa. Y cuando llega a su casa, su viejito le pregunta ¿en dónde fue la enseñanza? Y así le dice Josefa. Según los talones de un tal Inocencio. Pero miren cómo la vida es, pero miren cómo la vida es, pero miren cómo la vida es. ¡Ay, la vida de Josefa! Pero miren cómo la vida es, pero miren cómo la vida es, pero miren cómo la vida es. ¡Ay, la vida de Josefa! ¡Uy! La señora Rosaura Salazar y Mari Valdés, con mucho gusto. Oye, Renny Quijada, mis saludos para ustedes. Ay, señor, ayúdame. ¿Y ahora qué le digo a mi esposo? Doctor Simón Alonso y Obardo Martínez, esto en serio, esto en serio. Hubo unos días que Josefa tenía sin ir para la iglesia. El pastor con dos hermanos fueron hasta la casa de ella. Viendo la televisión encontraron a Josefa. Cuando ella vio a su pastor, enseguida se puso inquieta. Y antes que el pastor hablara, ya ella le estaba explicando. Antes que el pastor hablara, ya ella le estaba explicando lo que no sabía José, que el vecino de al lado le había dicho al pastor que esa viejita es gruñona. Le había dicho al pastor que esa viejita es muy peleona. Podemos caerle en embuste siempre al hermano pastor, pero tengamos en cuenta que nadie engaña al Señor. Ahí ve. Podemos meterle embuste siempre al hermano pastor, pero tengamos en cuenta que nadie engaña al Señor, porque mi Cristo, Él, todo lo sabe. Pero miren cómo la vida es, pero miren cómo la vida es, pero miren cómo la vida es. ¡Ay, la vida de Josefa! Pero miren cómo la vida es, pero miren cómo la vida es, pero miren cómo la vida es. ¡Ay, la vida de Josefa! Pero miren cómo la vida es, pero miren cómo la vida es, pero miren cómo la vida es. ¡Ay, la vida de Josefa! Ay, Dios mío, otra vez me quedé dormida. ¡Josefa!